Bien, en esta presentación nos concentraremos en desarrollar una actualización de principios fisiológicos y bioquímicos que regulan la actividad física y el entrenamiento deportivo. Es absolutamente necesario, como base de este curso, que hagamos una profunda revisión y actualización de estos campos de la ciencia, su significado, sus implicancias y sus consecuencias sobre la interpretación de cargas de trabajo. Hace años que vengo planteando que hay una ecuación fundamental en ciencias del deporte y entrenamiento deportivo. Cualquier recurso humano que entrena gente o que ayuda a entrenar gente persigue o debería perseguir diariamente un objetivo principal y principista, que es la adaptación deportiva. Vamos a ver en esta parte de la presentación que el antónimo o el enemigo de la adaptación se llama fatiga. La adaptación da salud, la adaptación da hábito, la adaptación da longevidad deportiva, la adaptación da adherencia al ejercicio y al deporte. En cambio, la fatiga da sobreentrenamiento, da pérdida de formación fisiológica y psicológica, produce abandono deportivo, lesiones y acortamiento de la vida útil de un deportista. Por lo cual, así como los médicos sistemáticamente a veces en las universidades juran el día que reciben el título, hacen el juramento en nombre de Hipócrates, aquí yo creo que haríamos un juramento por héroes de la periodización y el entrenamiento de la era moderna. Por ejemplo, haríamos el juramento por Mateyev. Sería una importante tarea que los entrenadores comprendieran que hay que luchar por la adaptación, que los fisiólogos, deportólogos, nutricionistas, fisioterapeutas luchen todos los días para adaptar a un sujeto y prevenir su fatiga, su sobreentrenamiento, su lesión y su abandono. Pero aquí hay una ecuación que produce sumatorias. La fisiología del ejercicio, más la bioquímica del ejercicio, más la nutrición médico-deportiva, absolutamente integradas, son las que generan en una sumatoria sencilla y profunda la adaptación. Esto no merece más comentarios porque en el resto de la presentación actual y el futuro de las otras presentaciones cumpliremos en explicar largamente este objetivo. Siempre nos preguntan qué es la fisiología y la bioquímica del ejercicio. El doctor Mazza siempre dice que son ciencias inasibles que no se las puede amarrar, que no se las puede agarrar, que no se las puede dominar. Hay otro término que dice que no se las puede aprehender con una H en el medio, es decir, que no se las puede abarcar, porque son campos de la ciencia que estudian las respuestas del organismo humano a estímulos de ejercicio, la actividad física, el entrenamiento y la competencia en sus distintas variantes, y supera la fisiología y la bioquímica del ejercicio, la fisiología y la bioquímica normal que aprendemos en carreras de grado. El funcionamiento biológico normal de un cuerpo humano está contenido en el campo de la fisiología normal, pero la fisiología del ejercicio es absolutamente diferente. Encuadra todos los aspectos biológicos, pero ante una carga de trabajo físico. O sea, factores neuromusculares, cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, óseos, neurales, psicosomáticos, etc. O sea que todos estos aspectos biológicos son la respuesta humana, pero ante una carga física, a diferencia de la fisiología normal, que a veces trata al individuo en reposo o el individuo haciendo una actividad muy leve de movimiento, o a veces la fisiopatología que define a la enfermedad de un sistema fisiológico. Por el otro lado, la bioquímica del ejercicio analiza el comportamiento de metabolismos y nutrientes ante diferentes cargas de esfuerzo durante todas las prestaciones físicas del ejercicio recreativo competitivo. La misma razón. Define metabolismos y el uso de las fuentes de energía en función de la carga que recibe el sujeto.
Vamos a tratar de enfocar haciendo una nueva visión de la fisiología y la bioquímica del ejercicio, pero haciendo una revisión que nos lleve durante un viaje breve de 60 años de investigaciones antes de la biopsia muscular, durante la biopsia muscular, de la biopsia muscular a los radioisótopos o isótopos radioactivos y finalmente a una nueva etapa definida como biología molecular, investigando metabolismo durante el esfuerzo en más de 6 décadas. Si miramos aquí, prácticamente en los primeros 50 años del siglo XX, los cambios investigados a nivel fisiológico involucraban, obviamente, un montón de aspectos cardiovasculares, pero a nivel orgánico interno se miraba prácticamente concentraciones plasmáticas en la sangre de sustratos y se hacían estudios midiendo el intercambio pulmonar gaseoso a través de distintos estudios ergoespirométricos. Captación de oxígeno, producción de anhídrido carbónico y la dinámica de sustratos en el tejido, fuera de los tejidos y únicamente en sangre u otros fluidos. Creo que fue el primer punto de inflexión de la historia cuando apareció la biopsia muscular en ejercicio y deporte. No quiere decir que la biopsia en general apareció en los 60. Hubo muchísimos periodos de biopsia por patologías en estados previos, pero apareció una corriente de investigación muy importante que se desarrolló originalmente en Escandinavia, y de allí nació la llamada biopsia deportiva, sobre la cual vamos a hacer una mención en pocos minutos, pero es la medición de concentraciones de sustratos en muestras de tejidos extraídas. En la década del 60 al 70 y desde los 70 fundamentalmente se sumaron biopsias con estudios de diferencia arteriovenosa de sustratos, es decir, inyectar por la arteria de un territorio una sustancia y extraer lo que quedaba por la vena de ese territorio, y la coordinación con lo que captaba el tejido y manipulaba y metabolizaba el tejido, se sacaron conclusiones tremendamente importantes. El segundo gran punto de inflexión en la historia creo que fueron los trazadores isotópicos con sustratos marcados, llamados los isótopos. A ellos nos vamos a referir en pocos minutos desde la década del 80. Y también, particularmente, desde la década del 90 apareció la Escuela de la Biología Molecular, donde vamos a ver la relación entre ejercicio y alimentación como carga, una de trabajo y otra de ingesta de nutrientes y fluidos, y el impacto sobre los genes, y estos genes que estaban en los núcleos de las células, cómo transcribían y transferían y moléculas que producían síntesis de estructuras dentro de los tejidos estimulados. Tomado del libro original de Wilmore y Kostil, esta hermosa biopsia, y pueden ver una biopsia de gemelo, y allí está la aguja que produce en un mecanismo previa, obviamente, uso de lidocaína como anestésico, un pequeño corte, y se introducía allí la aguja y producía lo que se llama mecanismo de sacabocado. Aquí pueden ver más o menos 0,25 gramos de tejido en una biopsia, y aquí una definición sintetizada en el libro, que durante más de 60 años miles de investigaciones aportaron información sobre la variación de sustratos, enzimas, coenzimas, quinasas, material mitocondrial, hiperplasia en número e hipertrofia en tamaño, antes, durante y después de diferentes cargas de trabajo. Y los autores plantean claramente que desconocer esta información en forma sistemática es un factor limitante para la formación de recursos humanos. Creo que fue mi primer impacto en formación cuando empecé a ver biopsias y a estudiar los resultados de estudios con biopsias, que comprendí que me había perdido casi, para la década del 80, me había perdido casi 6 décadas de información que estaban publicadas en libros y revistas que no conocía, y cuando fui estudiando eso en una carrera meteórica de 10, 12 años para cumplir con el atraso de los 60 años, descubrí un mundo que realmente es irreemplazable.
aunque hoy la biopsia, vamos a ver las limitaciones y los defectos y las posibilidades de información que puede proveer, realmente generaron una corriente de opinión y de información científica insoslayable que aclaró enorme cantidad de información sobre el funcionamiento de los tejidos durante el esfuerzo. Siempre decimos también que una biopsia, vamos a suponer aquí se hace y se extrae este tejido, esto vamos a suponer que fue un reposo, y se somete a este músculo a hacer un esfuerzo físico de, pónganle 5 minutos de esfuerzo, 5 minutos de descanso, otra biopsia, y así 4 biopsias en 20, 30 minutos nos daría la información de 5 fotos del músculo sometido a diferentes cargas y diferentes pausas. Vamos a ver luego la diferencia entre esto y los radioisótopos, que es lo que viene luego de casi 20 años. La técnica de radioisótopos marcados estables es conocida como Stable Radiolabeled Isotope Techniques. No es ni más ni menos que la descripción elemental que voy a hacer de que a una molécula, en este caso, por ejemplo, la glucosa, se la marca con un carbono que queda adherido en forma estable a uno de los, en este carbono de la molécula se produce una inyección de una sustancia radioactiva. Para hacerlo en términos modernos, casi sería como colocarle un GPS. Entonces, esa molécula, a medida que se va rompiendo, el carbono marcado va marcando el camino. La realidad concreta es que uno de los primeros grandes radioisótopos de la historia fue la glucosa. Gracias a esos estudios se consiguió investigar la captación de glucosa por músculos en forma pasiva y activa, ver los canales de insulino independientes e insulino dependientes, y se obtuvo una importante información para el tratamiento de la diabetes. Obviamente que a medida que la molécula se va rompiendo, la literatura nos contó una historia diciendo que era muy difícil que a piruvato, lactato, que tienen carbono, aquí está toda la cadena de sustratos intermediarios que vamos a describir más tarde como glucólisis, evidentemente era bastante difícil colocar una molécula marcada, radioactiva, adherida al carbono de este lactato, por ejemplo, que fuera estable. Que es inestable. Inestable que se inyectaba la sustancia y se rompía la alianza, por lo cual hagan de cuenta que se pusieron un GPS y a poco de andar usándolo se les cayó y dejó de mandar señales y ustedes siguieron corriendo. En la década del 80, después de grandes esfuerzos, vamos a contar luego otras historias en próximas presentaciones, se logró que la ciencia bioquímica produjera lo que se llamó radioisótopos estables, dentro del cual el lactato fabricado en forma exógena con la marca de un radioisótopo en un carbono permitió la investigación que determinó los caminos del lactato después de su producción. Estoy haciendo ahora un resumen y voy a volver sobre este tema en el capítulo respectivo. Finalmente, apareció en la década del 90 y el del 2000 una corriente de opinión muy sustentada por investigadores australianos, originalmente, Coffey y Hawley, que describieron la biología molecular como un proceso que fue del ejercicio a la alimentación y la combinación de entrenamiento y el aporte alimentario producían un impacto sobre el ADN. Con lo cual se producía una transcripción dentro del núcleo que generaba el famoso ARN mensajero. Este ARN mensajero pasaba al citoplasma como translación y allí producía una transcripción de proteínas y quinasas que generaban cambios fisiológicos importantes. También la ciencia nos dice que entrenamiento correcto con alimentación incorrecta es una disminución de la calidad de la transcripción. Entrenamiento incorrecto con nutrición correcta es un fracaso también. O sea que también hoy la ciencia se desafía a generar
qué cargas, con qué alimentación son las mejores respuestas de la cadena ADN, ARN mensajero, transcripción y fabricación de proteínas y quinasas que produjeran adaptación. Esta última área, como no la voy a poder tocar profundamente en el resto del curso, voy a hacer una síntesis de esta última área. En las investigaciones del doctor Coffey y Hawley, hay un resumen del doctor John Hawley en el 2002, que creo que es el mejor para que yo los pueda ayudar a comprender la complejidad de este tema, porque el doctor plantea en su artículo las adaptaciones del músculo esquelético a ejercicio prolongado e intenso de endurance. Entonces empieza el doctor planteando un resumen, les hago de un paper muy complejo, sobre cómo impacta la combinación de del entrenamiento de endurance o de resistencia aeróbica y combinado con la nutrición, efectos en el músculo. Dice el resumen, el ejercicio de endurance induce una variedad de efectos metabólicos y de respuestas morfológicas que generan adaptación y reducen los efectos de fatiga en los procesos de carga futuro. Las adaptaciones llamadas crónicas del músculo se producen por efecto acumulativo de sesiones de carga en el mediano y en el largo plazo. Recientemente se ha identificado a una proteína mitogénica, el nombre es MAPK, y sus efectos sobre los mecanismos de regulación de adaptaciones crónicas que, en una señal en forma de cascada, genera procesos de actividad muscular. La contracción muscular genera alteraciones del equilibrio entre el ATP, que se rompe, el ADP y el AMP, y la liberación de calcio, lo que activa en forma de cascada a otra importante proteína quinasa llamada AMPK, que viene de AMP, Activate Protein Kinasa, y ella genera producción de otra quinasa derivada llamada PGC1-alfa, que es, después de muchos años, casi 100 años, se ha descubierto que es el mediador molecular responsable de varios procesos de adaptaciones agudos y crónicos que eran impostados o eran atribuidos al metabolismo oxidativo. El entrenamiento de endurance produce numerosas adaptaciones en los niveles de enzimas, coenzimas, en el material mitocondrial, facilitando el uso de combustibles y aumentando el flujo capilar muscular. Creo que la mejor forma es que yo produje una adaptación de este gráfico original de su paper, donde habla de que la contracción muscular, en este caso simbolizada por un trabajo aeróbico de un ciclista, produce los efectos de cascada, MAPK, produce obviamente la carga, una ruptura del equilibrio entre el AMP y el ATP y la liberación de calcio, lo que genera AMPK, genera PGC1-alfa, y aquí voy a ser absolutamente sincero, si uno se pone a mirar los papers originales, la cascada de intermediarios entre estas tres grandes moléculas son muchos más intermediarios y uno hace solo una síntesis como hace el autor. Se sabe, después de casi 100 años, que esta cadena de acciones es la que facilita la captación de glucosa, aumenta el material mitocondrial, aumenta la quema de grasas y por una acción leve produce una disminución de la síntesis proteica. Ojalá tengamos tiempo en este curso para que sea para preguntas y debates, porque a veces el ejercicio aeróbico debe ser separado del entrenamiento de la fuerza, pero en parte por este efecto colateral. Esto dice abajo, figura 1, los roles putativos o los roles principales de la cadena de la AMPK en el músculo esquelético. Este gráfico está tomado de otro magistral trabajo de Coffey y Hawley, llamado The Training for Performance, Insight for Molecular Biology. Es mi compromiso también dentro del material de estudios, aparte de las grabaciones de videos, dejarles una biblioteca de los trabajos principales que he citado en este curso. En contraposición, los mismos investigadores, en las mismas publicaciones, he tomado 2 de referencias,
muestran el impacto del ejercicio sobre el entrenamiento de la fuerza o de la resistencia muscular. Ustedes recuerden también, para todo el resto del curso, que cuando vean en la literatura en inglés Endurance Training se habla de resistencia aeróbica. Cuando vean Resistance Training o Strength Training, eso es resistencia muscular a la fuerza o fuerza. Entonces aquí vemos ahora en contraposición, en otra dirección metabólica, el entrenamiento de la fuerza o de la resistencia muscular a la fuerza genera la movilización e incremento de una hormona que es Insulin-like Growth Factor 1, la IGF-1, lo que modula la producción de una proteína quinasa B llamada AKT, a la cual se le atribuyen importantes adaptaciones, incrementando la síntesis proteica y reduciendo la degradación de proteínas a nivel muscular, con importante efecto por el balance más síntesis y menos degradación de hipertrofia del músculo esquelético. En forma concurrente, los autores plantean que el AKT también incrementa la captación y transporte de glucosa de la sangre al músculo. Del mismo trabajo de Coffey y Howley extraje la cadena de acciones, la contracción muscular, un incremento de la Insulin-like Growth Factor, aumento del AKT. Esto produce también, son interminables quinasas intermediarias, produce otro gran elemento llamado mTOR, y de allí sale el aumento de la síntesis proteica, la hipertrofia de la célula, en este caso muscular, el aumento de transporte de glucosa y la disminución de la degradación proteica, por lo cual entre mayor síntesis y menor degradación está el material para la hipertrofia. Les he hecho, un verdadero y reducido resumen de lo que representa hoy la información de la biología molecular, para finalmente en esta primera parte tomar un hermoso gráfico del mismo trabajo de Coffey y Howley, para mostrar lo que los autores plantean como proceso de adaptación continua al entrenamiento. Si ustedes miran aquí, habla de especificidad de la carga, y habla de un trabajo de endurance que genera la cadena que finalmente termina en biogénesis mitocondrial, y un trabajo de fuerza que finalmente termina en hipertrofia muscular, y como deportes que utilizan parte de endurance y parte de fuerza como capacidades condicionales para el rendimiento deportivo, en este caso representado por un deporte acíclico como el fútbol, utilizan de ambas cosas, y hay que tener un extraordinario y cuidadoso extraordinaria y cuidadosa estrategia de la combinación de cargas para producir las adaptaciones de ambos, sumatorias y no interferencias entre sí. Voy a hacer una breve pausa para la hidratación. Veamos ahora, para seguir en la presentación con un objetivo direccionado al final, ¿qué significado tiene el concepto de la célula del entrenamiento deportivo? En realidad, voy a ser muy transparente y muy sincero con ustedes. Es una de las cosas que, a medida que fui pasando de ignorante a profesional formado, descubrí en esos primeros años qué pasaba dentro de la célula. Descubrí toda la investigación de la biopsia muscular y de los radioisótopos, más recientemente la biología molecular, pero siempre me hacía preguntas. ¿Cómo transfiero? ¿Cómo explico? ¿Cómo logro que lo que pasa dentro de la célula se relacione con una carga de trabajo? ¿Cuál es el fin? El fin lo aprendí durante casi 25 años. Siempre siento también emoción y siento un poco de alegría y un poco de honor cuando algunos investigadores muy profundos, muy serios, que han venido muchísimo aquí a Rosario, Argentina, durante muchos años, en una época que trajimos aquí grandes relatores de todo el mundo a congresos en Rosario, los fui conociendo, y ellos eran los maestros de investigar células, de investigar nutrición, de investigar por cualquier método lo que pasaba dentro del metabolismo celular, pero a veces no lo terminaban de relacionar con la carga de trabajo. Entonces apareció una generación de profesionales a los cuales yo copié, no soy un inventor de nada, que se llaman de transferers, los transferidores. Y lucho todos los días
para que el concepto de fisiología y bioquímica del ejercicio intracelular e intramitocondrial tenga una explicación, primero, cómo se adapta a las cargas de entrenamiento, pero luego cómo interactúa con las cargas de entrenamiento. Y aprendí algo que me enseñaron muchos maestros, que es una carga física externa. Luego vamos a ver que una carga física externa tiene volumen, intensidad, tiene duración, tiene frecuencia, tiene densidad, trabajo, pausa, tiene combinaciones de ejercicios físicos y físico-técnicos, tiene una carga neuromuscular, etcétera, etcétera. Y aprendí algo más que importante. Una carga física externa siempre tiene respuestas internas dentro del organismo, que no son inocuas, quiere decir que no son gratuitas, ya que generan feedback positivo o feedback negativo, y ahora explicaremos con una gráfica muy simple lo que yo llamo el circuito biológico metodológico nutricional. En principio, y aquí se ve, de acuerdo a la charla de origen, a la charla inaugural, de introducción a las ciencias del deporte, el modelo de entrenamiento científico versus el modelo de entrenamiento empírico. Vamos a tomar un modelo de entrenamiento empírico. Un sujeto está entrenando y copia una receta de una carga de entrenamiento de otro sujeto porque le dijeron que eso es bueno para tal variable condicional. Ustedes se imaginarán que debería pensar ese recurso empírico que esa carga de entrenamiento produce una demanda calórica energética. Pero difícilmente se pregunta en forma profunda de dónde proviene la energía y sabe de qué metabolismo celular obtiene la energía para la carga que ha diseñado. Por supuesto, esa carga sin sustento energético y metabólico, luego es organizada en micro, meso y macroestructuras de entrenamientos deportivos. Hay momentos que se compite, pero la realidad concreta es que esto puede producir un feedback. Este feedback va a ser probablemente negativo, va a generar fatiga. Ahora tomemos el modelo científico. Alguien diseña una carga cuyo volumen, intensidad, densidad, duración y frecuencia tiene una demanda energética y es obtenida de un metabolismo celular conocido. Eso se llama, viene más tarde, entrenamiento específico y entrenamiento predominantemente energético. Bien, a partir de allí organiza entrenamientos deportivos. En realidad, cuando él conoce esta primera parte de la historia, va a saber la demanda de combustibles y va a planear, junto con recursos humanos capacitados, un plan nutricional para la carga. Sería la nutrición para el día. Luego va a organizar procesos de micro, meso y macroestructuras, respetando las recuperaciones de los combustibles, y va a respaldar con un plan nutricional para la periodización de la carga. El empírico en general no lo hace mal, o recurre a recursos humanos que no saben cómo hacerlo tampoco. Si el científico desarrolla esta correlación entre carga, energía de la carga, demanda energética y nutrición para la carga, y periodiza correctamente, el entrenamiento deportivo va a producir feedback positivo y adaptación. Aquí está el contraste del modelo. Por lo cual, lo que viene en el resto del curso es ver adaptaciones versus fatiga, es ver ciencia y método para entrenar versus empirismo, y nutrición adecuada de acuerdo a la demanda energética de la carga. Bien, ahora vamos a hacer un resumen de lo que se llamó continuum energético. El continuum energético tiene aproximadamente también unos 60, 70 años, aunque en realidad se empezó a definir en los años 1960 en algunas literaturas llamadas relevantes, históricas, como las primeras libros y revistas basales. La fuente energética, la contracción muscular del ejercicio, lo que se llamó el continuo energético. Voy a tratar de contarles en pocos minutos una evolución de este concepto y lo que se llamó posteriormente la intercoordinación de los sistemas de energía. Porque lo necesitamos para luego comprender el principio de predominio de especificidad, que nos hagan una contribución para entender cuánto debe durar una carga,
a qué intensidad debe ejecutarse la misma y qué relación entre el trabajo y la pausa deben respetarse entre ambas variables. Para ello debemos recorrer la evidencia publicada sobre el continuo energético desde sus precursores, Per-Olof Åstrand y el Dr. Rodal en Suecia. De allí se desprenden extraordinarios libros del Dr. Fox y de Fox y Matthews. Eso fue década del 70 al 80. Fue lo primero que yo leí cuando comencé a estudiar fisiología del ejercicio, ¿sí? Y particularmente les diría que toda esta evidencia publicada estaba fuertemente basada en estudios de biopsias. Obviamente, la irrupción de los estudios radioisotópicos, a los cuales nos vamos a referir profundamente en próximas presentaciones, liderados por la corriente del Dr. Brooks en la década del 80 al 90, cambiaron la historia, ya que van a ver que las biopsias son fotos estáticas del músculo antes, durante y después de esfuerzos, pero los radioisótopos, por la dinámica de ese isótopo marcado, que se mueve como si fuera un GPS y nos marca dónde estamos, es casi decirles que las fotos fueron convertidas en cuadros de películas. Por lo cual, la interpretación y la comprensión de los fenómenos bioquímicos de los metabolismos cambiaron radicalmente. Finalmente, en un aporte extraordinario, ya vimos los aportes del doctor John Hawley y sus equipos, en la década 2000-2010, sumaron una valiosísima información para consolidar el concepto de predominio de especificidad, y en estos próximos minutos voy a hacer un contraste entre el modelo de Åstrand y el modelo de Brooks, biopsia versus radioisótopos. Pero antes de ello tengo que hacer un breve resumen de lo que vamos a tocar en el resto de la presentación. Lo vamos a hacer muy básicamente porque luego vamos a ahondar en distintas conferencias a los tres sistemas de energía. En realidad, a la reacción ATP hidrolizada que produce ATP-ASA con residuos que vemos ahora y la generación de energía para la contracción muscular, sumado a la acción de la fosfocreatina, se la llamó sistema fosfágeno o sistema antiguamente llamado anaeróbico aláctico. Vamos a tratar de revertir estos conceptos. Pero en realidad van a ver que el sistema fosfágeno no es ni más ni menos que un sistema no solo para ser entrenado como parte de la reserva para mejorar los estímulos de velocidad, sino que realmente el sistema fosfágeno y sus reacciones de hidrólisis del ATP y su resíntesis a través de la fosfocreatina se constituyen en dos variables extraordinarias que nos llevan desde todos los tejidos del cuerpo a la contracción muscular. El segundo sistema que vamos a analizar en la próxima presentación se llama sistema glucolítico no oxidativo. Hoy solamente vamos a enunciar, antiguamente llamado sistema anaeróbico lactáceo, al cual también vamos a tratar de explicar por qué se le ha modificado el nombre, aunque muchísima gente lo puede seguir usando como sistema anaeróbico lactáceo. Esto es realmente la glucosa 6-fosfato que se rompe rápidamente produciendo 2 o 3 ATP, lactato y hidrogenión. Luego vamos a... No me demoré mucho aquí porque es lo que sigue en la presentación. En realidad aquí lo que vemos es que para producir contracción muscular, y todas las reacciones bioquímicas y de acciones vitales del cuerpo dependen de la hidrólisis del ATP, lo cual genera un residuo, ADP, fosforino orgánico y un hidrogenión. Cada vez que vean la H más en amarillo así es porque hay acidosis y fatiga. Lo que pasa es que el organismo tiene un mecanismo excepcionalmente rápido para, a través de la fosfocreatina, reunir el residuo, volverlo a unir, formar un ATP, y queda como creatina libre, y luego esa creatina libre tiene que ser resintetizada a fosfocreatina por ATP que provienen básicamente de los dos sistemas que mencionamos ahora. Obviamente, si ustedes miran que cada cadena de glucosa, cuando se rompe, produce 2 o 3 ATP, al margen de dar fatiga, generalmente decimos que el aporte de la glucólisis es menor al aporte del sistema oxidativo, que en su variante, glucosa 6-fosfato oxidativa, que produce 36 ATP, y la lipólisis, que produce 130 ATP, evidentemente son la base piramidal de la resíntesis de la fosfocreatina, como se ve aquí.
No quiero tocar más este tema porque tengo que seguir en la consecución de esta presentación. Volveremos sobre ellos cada uno por separado y luego todos unidos. Ahora vamos a ver esto para ver qué significa el continuo energético y la intercoordinación de energía. Los tres sistemas de energía, ATP fosfocreatina o fosfágeno, glucolítico no oxidativo y el sistema aeróbico, proveen energía razonablemente, como concepto, en forma continua y combinada. No es que actúa uno y los otros no actúan. Por favor, rompan ese paradigma falso de que los sistemas interactúan por separado. No, son continuos y combinados. Por otro lado, tienen sinergias y antagonismos. Tenemos que aclarar esto en la consecución de las charlas. ¿A qué se llama predominio energético? Alternativamente, los tres sistemas de energía contribuyen con el 100% de la demanda o en diferentes proporciones. Vamos a ver ahora básicamente gráficas que nos van a ayudar a comprender este concepto. Y la ciencia ha definido lo que se llama tiempo medio o TM 50%, que es el tiempo medio del desarrollo del 50% de energía de un sistema. Por ejemplo, si es una curva descendente, en qué momento está en el 100%, cuánto gasta el 50% y en cuánto tiempo se agota ese sustrato. O si es una curva ascendente, en qué momento está en cero, en qué momento produce el 50% de aporte y en qué momento produce 80, 90, 100% de aporte energético de ese metabolismo específico. Lo vamos a entender mejor en las próximas gráficas, pero ahora viene el contraste, que lo quiero marcar porque es histórico, entre lo publicado por Per-Olof Ostran, esto está adaptado de su libro en la década del 70, Fisiología del Ejercicio. Si ustedes miran aquí, en esfuerzos que van de 10 segundos a 5 minutos arbitrariamente, podríamos decir que son esfuerzos continuos, ¿sí? De 10 segundos, de 20, de 30, 1 minuto, 1:30, 2, 2:30, 3 y así sucesivamente. Vemos que para la investigación de los 80, la curva del sistema ATP-fosfocreatina decía que el predominio era alrededor de 10 segundos, vayan grabando las cifras, aunque hay una tabla luego que los compara. El TM50 era alrededor de 30 segundos y su agotamiento se producía alrededor del minuto. Para el sistema glucolítico no oxidativo llamado anaeróbico lactácido para ese momento, se decía que tenía un delay time y arrancaba a los 10 segundos, alcanzaba más o menos el 50% cuando el otro caía el 50% a los 30 segundos y alcanzaba su máxima aporte del 100% entre 1 y 2 minutos. Y el sistema oxidativo estuvo dibujado durante años en casi todas las curvas de los libros de Fox y Matthews y publicados por muchos autores, donde el sistema parecía lento, al que arrancaba cerca de los 30 segundos. No quería decir esto que no hubiese consumo de oxígeno previo, por favor, consumo de oxígeno hay permanentemente en todo momento en el cuerpo humano, pero hacía podríamos decir, una cinética de alcanzar el 50% alrededor del minuto 15 y aproximadamente la meseta del 100% después de los 3 minutos. Si ahora miramos el contraste de investigaciones con radioisótopos publicadas en el libro de George Brooks, ¿sí? El contraste es muy grande. Las curvas se fueron bruscamente todas concentradas hacia la izquierda. Quiere decir que los procesos de dominio de tiempo medio y de agotamiento para abajo y para arriba se concentraron en esfuerzos mucho más breves de lo publicado. Si miramos lo que antes era un predominio energético de ATP-fosfocreatina de 10 segundos, hoy se habla de 5 o 6 segundos. Si hablábamos antes de 30 segundos de la caída del sistema, ahora hablamos de 10 segundos de la caída de TM50 de curva ATP-fosfocreatina y un agotamiento a los 30. Simultáneamente y en imagen en espejo, la glucólisis es prácticamente instantánea por la intensidad de la contracción muscular, veremos luego. Alcanza el 50% en imagen en espejo invertida a los 10 segundos, alcanza su cenit no a los minuto 15, sino entre 30, 40 y 50 segundos, y el sistema oxidativo es el que más cambios han sido cuantificados y dibujados o diseñados en cualquier gráfica. La cinética del VO2 cambió dramáticamente. Quiere decir que arranca en el segundo cero, alcanza el 50% en 30 segundos,
alcanza el 80% en un minuto y se puede consolidar como el 100% después del minuto 30, 2 minutos. Obviamente después de los 3 minutos tiende a la meseta. Estos importantes cambios los voy a sintetizar en 2 resúmenes para poder ayudar a la comprensión en tan breve tiempo. Aquí una comparación de periodos de predominio energético 70-80 versus 1990-2000. Y aquí fíjense que dice predominio energético 100%, 60-80, los rojos son la versión antigua, los azules son las versiones nuevas, así sucesivamente para los sistemas de energía. Vean aquí el predominio ATP-CP 10 segundos, ahora 4 o 6 segundos, el tiempo medio 30 segundos, ahora 10 segundos, el agotamiento 60 segundos, 30 segundos. Este contraste en el sistema ATP-fosfocreatina y el consumo de fosfocreatina, particularmente en esfuerzos breves, produjo un extraordinario impacto sobre las metodologías de entrenamiento de la velocidad, que está en una de las conferencias de este cursado. El sistema glucolítico no oxidativo, 1.15, 2.30, su predominio. Aquí el predominio está en 40 segundos, 1 minuto 15. El tiempo medio eran 30 segundos versus 10. Y el inicio de la acción, que tenía un famoso delay time, no existe, y el inicio de la acción es prácticamente al máximo esfuerzo. Y el sistema oxidativo aeróbico, 3 minutos versus 1.15, 1.30 como predominio. Tiempo medio 1.30 versus 30 segundos. Esto es lo más importante, porque el resto, el sistema oxidativo prácticamente no tiene agotamiento, excepto que se vacíen las reservas de glucógeno. Entonces, a modo de síntesis, esta nueva visión del continuo energético ha modificado toda la interpretación del concepto de predominio y especificidad de los estímulos físicos, con implicancias muy profundas sobre los métodos de cargas de entrenamiento en todos los deportes cíclicos y en las cargas para desarrollar capacidades aeróbicas y no oxidativas de los deportes acíclicos de prestación intermitente en los periodos de preparación general, algo que discriminaremos profundamente en las charlas respectivas. Las consecuencias más relevantes tienen que ver con los tiempos de carga y pausas de recuperación que hoy se utilizan para generar adaptación metabólica de un sistema y evitar estados de fatiga y sobreentrenamiento. Fíjense los tremendos alcances de trabajar con un modelo antiguo o un modelo actualizado, porque también debo ser muy sincero. Recorro casi toda América Latina y Centroamérica dando cursos y me encuentro con cátedras y cátedras de pregrado y posgrado en casi todas las carreras ligadas a las ciencias del deporte, incluido el entrenamiento deportivo, con docentes y bibliografías antiguas que rescatan Ostran, Rodal, Fox y Matthews, y prácticamente se detienen en la visión de los 60 a los 80, dando clase en el 2020. Perdonen si no es así. Puedo demostrarlo largamente en la consecución de este curso, y si en el debate hay gente que me dice que ellos están muy actualizados y saben igual o más que lo que vamos a dar en este curso, seré la primera persona en felicitarlos y sentiré una sensación de alivio. También esta nueva visión de la interacción energética y el concepto de intercoordinación de los 3 sistemas de energía ha tenido profundas derivaciones sobre las estrategias de periodización de cargas del entrenamiento en el corto, mediano y largo plazo, lo cual, sumado a las cargas, es realmente el corazón del entrenamiento deportivo. Adaptado de John Hawley y Luis Burke en un libro que está en español, Rendimiento Deportivo Máximo, editorial Paido Tribo, pueden ver aquí una revisión de la contribución de los sistemas de energía en eventos cíclicos que duran de unos pocos segundos hasta varias horas. Obviamente, cuando demos endurance intensa en una charla en particular, vamos a concentrarnos en las 4 barras. Esta barra la vamos a analizar dentro de unos pocos minutos cuando hablemos del sistema ATP-fosfocreatina y sus contribuciones energéticas respectivas, pero quiero que pongan el foco por unos minutos en 30 segundos a 4 minutos. Voy a ser muy gráfico con ustedes. Si miro lo que usábamos en la década del 80, a partir de Fox y Matthews, de la clasificación del doctor Dalmonte en el CONI italiano, publicado en italiano en su libro original,
se decía, esfuerzos de 30 segundos, el aporte de la glucólisis no oxidativa, todo lo fucsia era anaeróbico para la época, era aquí 80-20, aquí 75-25 o 80-20, aquí prácticamente era 50 y 50, y aquí era 40 y 60. Se llama glucolítico aeróbico a todo el aporte de energía agudo que produce el sistema oxidativo cuando la glucólisis se rompe hasta el piruvato, lo vamos a ver luego, e ingresa el piruvato al ciclo de Krebs y produce energía en la cadena respiratoria. Y todo lo fucsia o violeta lo asignaríamos a la participación de la glucosa piruvato en la producción de lactato y fatiga. Como verán hoy, de acuerdo a la gráfica del doctor Brooks y a la precocidad del cambio de la cinética del VO2, cuando dijimos que el sistema oxidativo en un individuo entrenado puede aportar en 30 segundos el 50% de su curva y puede aportar en un minuto el 80% de su dinámica de curva, ese 50 y 80% de la cinética del VO2 es capaz de hacer un aporte muy precoz que muestra de un 40 o un 50% el sistema oxidativo. Lo voy a resumir en una diapositiva siguiente. Ya prácticamente cuando vean esfuerzos de 2 a 4 minutos, deberemos esperar las conferencias de metabolismo del lactato y deporte cíclico para entender que aquí no solo hay el aporte de la glucosa piruvato oxidación, sino que conociendo hoy que el lactato se remueve y se oxida predominantemente, aquí también se suma cuánto lactato por la duración del esfuerzo vuelve a piruvato y se oxida en el ciclo de Krebs durante la competencia. Por eso los aportes de amarillo son significativamente más relevantes. Tenemos dos barras que las trataremos en una charla respectiva que está relacionada con ejercicios de endurance prolongada o ultra endurance respectivamente. A modo de síntesis de todo este plan, voy a entonces decirles qué se sabía y qué se sabe sobre el aporte de los sistemas de energía durante los esfuerzos de corta duración. Se decía antes, aunque hoy todavía a veces se afirma, lamentablemente, los sistemas de energía responden a la demanda de esfuerzos intensos casi de una manera secuencial y el sistema aeróbico responde en forma progresiva a esta demanda energética, por lo cual se supone que el VO2, consumo de oxígeno, juega un pequeño papel en la determinación de la performance, sobre todo en esfuerzos de 30 segundos, 1 minuto a 2-3 minutos de duración. Investigaciones más recientes sugieren que los sistemas metabólicos de energía participan en forma conjunta en todos los momentos de las performance en contribuciones predominantes. Y actualmente hay consistente evidencia de que durante la duración de esfuerzos máximos que ocurren entre los 30 segundos y el minuto, los aportes aeróbicos y no oxidativos son casi equivalentes. Uno era 40-60 y el otro 50-50. Todo esto, por favor, comprendan que rompe un paradigma de estas carreras donde se decían carreras que duran de 30 segundos a 1 minuto, emblemáticas dentro de los deportes cíclicos más conocidos, 50 y 100 metros natación, 200 y 400 metros carrera atlética, los 500 metros contrarreloj en mujeres y el kilómetro contrarreloj en varones en el ciclismo, carreras de canotaje muy breves que estén debajo del minuto, se decían que eran predominantemente anaeróbicas. Así lo declaraba el doctor Dalmonte en conferencias y en libros, de los cuales todos estuvimos estudiando y aprendiendo durante 15 años. Bien, se rompió el paradigma. Son aeróbicas, no oxidativas, en contribuciones casi equivalentes. Obviamente, como lo dije, y lo voy a explicar en futuras presentaciones, las contribuciones energéticas en eventos de 2 a 4 minutos muestran que los aportes de la glucólisis oxidativa son predominantes y muy relevantes, 65-75%, porque incluyen la oxidación del piruvato proveniente de la remoción del lactato intracompetencia. Uno de los fenómenos más maravillosos y más difíciles de explicar, solamente ahora lo enuncio para volverlo a hacer lo que se llama el callback, volver atrás del recuerdo en el momento respectivo.
Estas afirmaciones pueden explicarse porque el desarrollo de la participación del mecanismo oxidativo para la ciencia hoy es más precoz, a través de una participación más rápida del VO2, con un incremento de la tasa de glucólisis oxidativa, es decir, glucosa que se procesa hasta piruvato y se oxida directamente en el ciclo de Krebs, fenómeno llamado incremento de la cinética de la curva de VO2, sobre todo la parte de la cinética que va desde 0 segundos hasta el minuto. Esa inclinación y cada día más tirada al eje de la izquierda es lo que hablamos del incremento de la cinética del VO2, que tiene profundas implicancias cuando hablemos en deportes cíclicos, sobre todo, para explicar lo que es la diferencia entre VO2 máximo y VO2 rápido. Pero es un tema que lo inicializamos en esta charla, pero apenas lo podemos mencionar. Vamos a introducirnos ahora, en el resto de la presentación, en un resumen de 2 de los 3 sistemas de energía, para llegar luego al concepto de predominio energético y especificidad metabólica como conclusión de esta presentación. El sistema fosfágeno también es muy conocido como sistema ATP-fosfocreatina. En realidad lo que está mencionando como sistema ATP-fosfocreatina sería el nombre de los 2 sustratos principales. Vamos a ver cuánto ATP tiene acumulado un músculo y cuánta fosfocreatina tiene acumulado un músculo, pero eso está medido en función, la primera parte de esta disertación, tiene que ver con el uso del ATP y la fosfocreatina en esfuerzos breves e intensos. Pero luego tenemos que comprender el papel de la fosfocreatina en la resíntesis de ATP en esfuerzos más duraderos, más prolongados, y ya sean continuos, intervalados o intermitentes. El sistema fue definido durante años como sistema anaeróbico aláctico. Vamos a tratar de ver por qué hoy desaconsejamos el uso de los 2 términos, aunque los pueden seguir usando. Aquí puse una serie de características del sistema fosfágeno en el texto, un resumen de las 3 reacciones que me interesa concentrarnos en su presentación ahora, y 2 gráficas que ya usamos, la barra de 6 segundos de esfuerzo del doctor John Hawley y Luis Burke, y la dinámica de la interacción durante 10 segundos, mayoritariamente, entre la caída brusca de 100 al 50% de la curva de fosfocreatina y el aumento del 50% de la glucólisis no oxidativa o producción de lactato. En un resumen, recuerdo de vuelta, ATP, hidrólisis, ATPasa, ADP fosforo inorgánico y residuo acidótico, protón hidrógeno. Esto produce fatiga, logra la contracción muscular, pero hay que combatir esta fatiga. El organismo tiene las fuentes de fosfocreatina, tanto las acumuladas como las que provee el sistema oxidativo, sea por lipólisis o por glucólisis, para instantáneamente, no demorar ni décimas de segundo, cada vez que aparece esta reacción, aparece la reacción concomitante que canaliza mediante creatinfosfoquinasa la unión de ADP fosforo inorgánico e hidrogenión y la provisión de un nuevo ATP y creatina libre. Luego viene la tarea ciclópea del músculo esquelético de los seres humanos vivos, cuando la creatina libre tiene que ser resintetizada fosfocreatina por la contribución de un ATP que proviene predominantemente del sistema oxidativo aeróbico. Entonces, vamos a romper con algunos paradigmas. En realidad, estas 3 reacciones, estas 2 reacciones aquí, no dependen del transporte y la utilización de oxígeno durante la degradación bioquímica de ambas acciones, por lo cual se lo llamó anaeróbico. Les voy a explicar por qué le sacamos la palabra anaeróbico, pero viene al final. Se lo llamó aláctico porque producía pequeña cantidad de lactato cuando se lo usaba coherentemente. Pero siempre hay una producción de lactato y hidrogenión porque la velocidad de la contracción muscular, sobre todo en esfuerzos intensos, hace
que es la que gobierna la ruptura de glucólisis y la producción de lactato, siempre precozmente hay aporte de glucólisis y lactato. Lo muestra esta barra que en 6 segundos, mucho más en 10 segundos, se acerca al 40-50% del aporte de energía en el sistema. O sea que aporta casi el 50% la fosfocreatina, el 6,3% del ATP que está de residuo, que está en depósito, y el 44% ya es aporte glucolítico que produce lactato, por lo cual hay que dejar de llamar a láctico. Produce siempre lactato de hidrogenión inherente a la máxima intensidad de los estímulos de velocidad. También tienen que entender, como otros sistemas de energía, que este sistema se adapta y mejora sus reservas cuando se cumplen 3 pautas que regulan el mismo. Una se llama degradación, romperlo. La otra se llama resíntesis, recomponerlo. Y la otra es supercompensación, es decir, me tiene que quedar un saldo positivo entre la degradación y la resíntesis. Vamos a suponer groseramente, tenía 10, bajé a 4, resinteticé y a 11, y me gané 1. Esa acumulación de energía se llama supercompensación. Pero para que se cumplan esas etapas de degradación, resíntesis y supercompensación desde el punto de vista biológico, y generen una adaptación específica, la adaptación específica de estas cargas, que en general se trabajan con esfuerzos de velocidad, toda propuesta metodológica debe cumplir que durante la degradación de la fosfocreatina y la degradación, o sea, la parte de ruptura de la fosfocreatina para generar los ATP de resíntesis, se generen bajas cantidades de lactato con el hidrogenión libre, porque ya se sabe que la acidosis interfiere sobre la CPK responsable de la resíntesis, por lo cual hay que generar poco lactato para que la acidosis interfiera lo menos posible en la etapa de resíntesis. Y el último punto por el cual hemos siempre desaconsejado el término anaeróbico es que la resíntesis y supercompensación del sistema, el punto 2 y 3 para producir la adaptación, dependen mayoritariamente del aporte de los ATP del sistema oxidativo aeróbico y de parte de remoción y oxidación del lactato, esa pequeña cantidad generada en esos 6, 8, 10 segundos, durante las pausas de los entrenamientos, durante juegos intermitentes. Por lo cual, no es que decimos que le sacamos la palabra anaeróbico cuando esto realmente no hay participación del oxígeno, sino porque fundamentalmente hay un paradigma falso que la gente cree que los que entrenan el sistema que mejora la velocidad no necesitan del sistema aeróbico porque no lo utiliza en la ruptura, pero lo utiliza predominantemente en forma casi excluyente durante las resíntesis y la supercompensación del modelo. También quiero mostrarles de un estudio muy elemental y muy hermoso del investigador John Clark en un Journal of Athletics Training, cómo muestra la relación entre la resíntesis fosfocreatina con el sistema oxidativo, para decirles, miren el aporte de los ATP de origen oxidativo aeróbico. En el panel de la derecha pueden ver aquí ustedes una proteína contráctil, aquí está los miofilamentos, actina, miosina, contracción muscular, el uso de ATP libera un ADP, instantáneamente la fosfocreatina repone el ATP y queda como creatina libre. Contracción-relajación, pero en los tiempos de contracción-relajación queda ADP libre y creatina libre. En este espacio entre la proteína contráctil, de la fibra, y la mitocondria existe el citoplasma. Este espacio es micronésimo, hay millones de mitocondrias, hay millones de fibras, y en el espacio del citosol transcurre el camino de que los residuos que produce la contracción muscular van desde el filamento a la mitocondria y vuelven de la mitocondria a los filamentos. Quiere decir que la fosfocreatina es el transportador energético dinámico de la mitocondria al sarcómero. El panel de la izquierda lo muestra como citosol, membrana mitocondrial, pared externa, pared interna, veremos eso luego más tarde, y aquí está la llamada matriz mitocondrial, cadena de los citocromos, y aquí están los complejos F, donde se produce realmente, finalmente, la fosforilación de ATP a partir de energía que proviene del
uso de metabolitos como la glucosa y el ácido grasos libres a través de la participación del oxígeno. Aquí viene la creatina libre, ¿sí? Y entra a la membrana mitocondrial. Aquí hay un ATP que viene del sistema oxidativo de la cadena de citocromos, pasa a la membrana mitocondrial, aquí la interna, y adentro de la membrana mitocondrial la creatinfosfoquinasa produce la resíntesis de ATP, ¿sí? Rompe el ATP para producir la energía para resintetizar fosfocreatina y mandarla de vuelta al frente de batalla. Por supuesto, el ADP que queda aquí de residuo ingresa al citosol y es fosforilado nuevamente como ATP. Obviamente también hay ADP que llegan aquí, entran, ¿sí? Y son enviados, como lo muestra aquí, también al espacio de la matriz mitocondrial para ser resintetizado ATP. Este proceso, descrito por el autor, con esta gráfica tan sencilla pero valiosa, favorece la recuperación más acelerada de los niveles de fosfocreatina, siendo este fundamental en la capacidad de poder repetir esfuerzos explosivos y veloces cuando se entrena a velocidad o cuando se practican esfuerzos de prestación intermitente, donde se hacen altas intensidades y bajas intensidades, para sostener energéticamente carreras de alta intensidad o sprint repetidos. Esto lo vamos a tocar respectivamente en los capítulos de las charlas, en los módulos que correspondan en la consecución pedagógica de este curso. Rápidamente tengo que hacer una síntesis, ya que solamente volveré a velocidad cuando hablemos de velocidad en deportes cíclicos y en deportes acíclicos de prestación intermitente, pero ya en forma aplicada. Vamos a ver ahora una síntesis de objetivos fisiológicos, metodológicos, combinar la fisiología y la metodología, y desde la célula del entrenamiento deportivo, para entrenar el sistema ATP-fosfocreatina a través de estímulos de velocidad. Hay tres objetivos. Un objetivo es puramente metabólico, se llama especificidad metabólica. Es buscar que después de un periodo de entrenamiento arbitrario de 8 o 12 semanas, tengamos más reserva de ATP-fosfocreatina porque hicimos resíntesis y supercompensación. Quiere decir que rompimos adecuadamente el sistema, le dimos los tiempos para una correcta resíntesis y nos quedamos con la ganancia de la supercompensación. Hay un objetivo neuromuscular, que es reclutar masivamente las fibras FT o rápidas, en sus variantes FT2B, glucolíticas no oxidativas, y FT2A, semioxidativas. Ahora vamos a hacer una aclaración de este tema, aunque lo tocaremos largamente en una conferencia. La realidad concreta es que para reclutar este tipo de fibras, siempre decimos a los entrenadores que tengan células fotoeléctricas, tengan GPS o no tengan más que el cronómetro, sean capaces de implementar objetivos de... recuerden que la velocidad se entrena por repeticiones, que en la consecución de repeticiones y series nunca dejen de caer más del 5 al 10% de la intensidad en las repeticiones, porque necesitan de esta alta intensidad para reclutar fibras y producir las adaptaciones. Van a ver que luego las adaptaciones del sistema metabólico funcionan también en las lentas, pero que para que mejoren las fibras rápidas en sus dos versiones necesitan alta intensidad, y ya una muestra de que no funciona correctamente el sistema es perder velocidad por debajo del 90% de la mejor velocidad en una distancia determinada. Y lo deben combinar este objetivo metabólico con el objetivo neuromuscular, con un objetivo técnico biomecánico. Cuando se trabaja hay que buscar la ejecución de ejercicios con técnica y gesto deportivo específico, con conservación de la mecánica coordinativa. Otro signo de que no hay correcto trabajo metabólico, hay pérdida de la velocidad, es pérdida de la coordinación fina, por lo cual traten de integrar. Es un entrenamiento que no se puede entrenar en fatiga. Cuando se lo entrena a alta calidad de velocidad y alta calidad de movimiento o de técnica del gesto deportivo. Esto tiene que ver con una vieja gráfica del libro, de uno de los primeros libros publicados por el doctor David Costil, que mostraba de un ejercicio suave, moderado a máximo, el reclutamiento de las fibras lentas ST y las fibras rápidas FT2A y FT2B.
primero y principal, tomen conciencia de algo que rompió también un paradigma. Mucha gente dice, cuando trabajo a velocidad elevada, las lentas no son importantes porque no contribuyen. Bien, les voy a mostrar la absoluta falacia o falsedad de ese concepto. Pero para trabajar alta velocidad hay que trabajar de moderado a máximo para reclutar las fibras, ya que hay un concepto que dice que fibra que no se recluta no se adapta. Las lentas siempre se van a adaptar. Las FT2A tienen un umbral de reclutamiento elevado, 80%, pero las FT2B tienen reclutamientos de 90-95% de intensidad, por lo cual se respeta el parámetro de la no pérdida citado anteriormente. Esta es una gráfica maravillosa de Greencraft y colaboradores del 97, extraído de un extraordinario libro como Biochemistry and Exercise 10, un congreso de los más grandes que hubo en la historia, la relación entre tiempo de estimulación muscular y la fuerza provista por ATP y fosfocreatina en relación al tipo de fibras. Si ustedes miran aquí una estimulación de 20 segundos, por supuesto esto se hace en forma experimental, con biopsias, se hacen 4 estudios integrados, uno de reposo, se hace luego un esfuerzo de 10 segundos y se hace una biopsia, otro día se hace otra extracción de reposo y otro esfuerzo ya de 20 segundos y después se integran las curvas. Si ustedes miran la pérdida por dinamometría de la fuerza muscular, en 20 segundos es prácticamente del 10%. Y si ustedes miran aquí, estas son las reservas de fosfocreatina de fibras rápidas en triangulitos negros y fibras lentas en triangulitos blancos, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes cómo se produce la dinámica de comportamiento del ATP en el músculo de ATP de fibras rápidas y lentas. Vean que hay una meseta. Ustedes dirán, doctor, pero ¿dónde pone su energía el ATP? Pone muy poca. En realidad pone y se rompe y es resintetizado rápidamente por la caída de la fosfocreatina. La mejor demostración de la instantaneidad de la resíntesis. Y si ustedes miran las fibras rápidas, tienen un comportamiento exponencial decreciente. En 10 segundos perdieron prácticamente el 70% y en 20 segundos se acercan prácticamente a una pérdida del 90%. Por eso se dice que a los 30 segundos las reservas de fosfocreatina se agotan. Y el comportamiento del aporte de las fibras lentas es lineal y cae del 80% al 25%. Quiere decir que las fibras lentas, a pesar de ser fibras lentas, sus reservas contribuyeron extraordinariamente en el aporte de energía rápida para tratar de que la pérdida de la fuerza muscular sea atenuada. Obviamente que en esta parte de la presentación me tengo que dedicar a describir de una serie de estudios de Hullman, Bengtson y Anderson, muy antiguos, un estudio hecho también por la integración de muchos estudios de biopsias en animales y humanos, cómo fueron construyendo lo que se llama curva de resíntesis de la fosfocreatina. En realidad, ustedes dirán, doctor, ¿por qué usa esto tan antiguo? Por una razón básica. Hay una enorme cantidad de estudios no invasivos con radioisótopos del fósforo. El fósforo tiene un radioisótopo que se llama fósforo 31, que se inyecta por la sangre y va y se pega en uno de los fósforos de las moléculas de ATP fosfocreatina y se lo puede seguir con resonancia magnética nuclear. Lo que pasa es que han pasado 30, 35 años de investigación de la curva de resíntesis fosfocreatina por los métodos más sofisticados y reproducen perfectamente la primera versión que dice que la resíntesis fosfocreatina es una curva exponencial decreciente con una fase rápida y una fase lenta. Por lo cual dice aquí, en condiciones de vaciamiento previo, prácticamente a vaciarla a cero, la curva de resíntesis dice less than 10 seconds, very little. Esto va a ayudarnos muchísimo a una charla que dice HIIT, High Intensity Interval Training, qué es el HIIT y cómo se lo deforma. La realidad concreta que yo quiero decirles ahora, que si ustedes hicieron un vaciamiento extremo, ¿sí?, en 10 segundos no van a recuperar nada, porque así lo dice la literatura. Vayan grabando las cifras que vienen luego. 30 segundos, 50%. 60 segundos, 75%.
minuto y medio, 87, está en la fase rápida. Hasta 1 minuto, prácticamente se recupera el 75% de la reserva. En los otros 2 minutos se recupera el otro 25% porque se atenúa la exponencialidad de la curva. Bien, ¿qué me llevo para la próxima diapositiva? Un parámetro, 75% en 1 minuto y 3 minutos casi el 100%, como 2 parámetros que nos van a ayudar a entender por qué se entrenan en las micro y macro pausas esos tiempos. Y una cosa muy interesante, si quieren vaciar el sistema, ya saben que tendrían que utilizar esfuerzos de 20 a 30 segundos, como lo mostraron los estudios de Greenhalgh. Pero si usaran 20-30 segundos de alta intensidad, producirían una cantidad de acidosis y una cantidad de participación glucolítica no oxidativa, recuerdan, entre 30, 40, 50 segundos está el 100% de energía, producirían una acidosis que inhibiría la resíntesis, por lo cual el sistema aprendió de las curvas anteriores y de las modernas para decir cómo vaciar el sistema y supercompensarlo en lo que se llama estrategia de cascada por escalones para evitar la acidosis. En realidad lo que se hace es un vaciamiento parcial, 4 o 6 segundos. Recuerden que en 10 segundos se agota el 50% aproximadamente. Van a ver luego que en algunos deportes vamos a trabajar 6 o 8 segundos. Vamos a ver la diferencia, no es el momento ahora hacerlo. 4, 5, 6, 7 segundos de duración, producimos un vaciamiento parcial y producimos una degradación parcial de ATP-fosfocreatina. Generamos poca participación lactácea porque hacemos pausa pasiva. Luego establecer una micropausa incompleta, elegimos 1 minuto porque vamos a tener un 75% de resíntesis, por lo cual vamos a perder 25% en el balance, y obviamente repitiendo eso 4 veces y perdiendo 25 o 20% por repetición, entre 4 y 5 repeticiones habremos obtenido el vaciamiento del sistema sin involucramiento de la participación lactácea, y luego entonces habrá que establecer una macropausa para la resíntesis supercompensación total, basado en la diapositiva anterior y los enorme cantidad de estudios sofisticados con fósforo 31 y resonancia magnética nuclear que han confirmado la versión original de estos 3 monstruos de la fisiología mundial hace más de 40 años. Bien, la parte práctica de esto lo veremos en su momento en los deportes respectivos. Metabolismo aeróbico oxidativo. Tengo que hacer una rápida síntesis de este tema, aunque tocaremos luego el sistema oxidativo en deportes cíclicos. Vamos a tratar de mostrarles qué papel juega en forma muy básica la interacción de grasas y carbohidratos durante el proceso de metabolismo aeróbico en relación al volumen e intensidad de las cargas, aunque de este tema profundamente en relación a volumen e intensidad nos ocuparemos en la charla respectiva. Vamos a hablar de lo que es el proceso lipolítico y el proceso glucolítico oxidativo como combustibles alternados. Aquí tienen rápidamente un resumen de una microfotografía de una estructura mitocondrial. Obviamente es una gráfica y no una representa lo que es la expresión microfotográfica de un microscopio electrónico. Se parece a una, en la Argentina la llamamos una empanada, un pastel que es argentino y que está en muchos otros países de América. Aunque también hay empanadas distintas en otros países como Italia y en España. La mitocondria tiene una estructura de una membrana externa y una membrana interna. En 2 o 3 charlas futuras vamos a ver el papel de qué estructuras hay acá adentro en el espacio intermembranario y qué función cumple. Están las cristas sobre las cuales se apoyan los famosos complejos F, y aquí se produce en la matriz mitocondrial la famosa fosforilación oxidativa, por lo cual tenemos membrana externa, membrana interna, espacio intermembranario, cristas y complejos F dentro de la matriz. Ahora veamos en una gráfica adaptada de Brooks y su libro, para que ustedes entiendan qué pasa cuando se produce el proceso de que un piruvato
provenga de la glucosa o provenga de la remoción del lactato por acción de la PDH o piruvato de hidrogenasa, entra en el ciclo de Krebs y comienza el famoso ciclo de los ácidos tricarboxílicos, de los cuales aquí están los nombres de sus 8 o 9 pasos, porque aquí hay un paso duplicado prácticamente, ¿sí? Y en realidad aquí, en este proceso, se producen, por acción de todas estas hermosas enzimas que intervienen en cada uno de los cambios de sustrato intermediario, se va produciendo lo que se llaman coenzimas, como NAD reducido y FAD reducido. Van a ver ahora el papel de estas estructuras de NAD y FAD, cómo son utilizadas luego en presencia de la mitad de la molécula de oxígeno, ¿sí? Son utilizadas para desprender lo que se llaman hidrogeniones y electrones. Y a partir de ello se genera, con la presencia de media molécula de O2, O, ¿sí? El famoso ATP más agua en el proceso de la cadena respiratoria. Vamos a ver ahora más agrandado un complejo F. Vamos a ver aquí los complejos F que están en las espínulas de la cara interna de la membrana mitocondrial, ¿sí? La fosforilación oxidativa, que no es ni más ni menos, como dijimos, tomar el famoso ADP con fósforo inorgánico e hidrógeno y convertirlo en ATP. Esa energía para la unión la produce la contribución de hidrogeniones y electrones, lo que tiene esta estructura en forma maravillosa para hacer una síntesis elemental de recordatorio. No es que la vamos a usar en forma tan frecuente, es que aquí el NAD reducido se convierte en NAD liberando 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos son partidos molecularmente en electrones e hidrogeniones, ¿sí? Los electrones con media molécula de oxígeno, del O2 absorbido o captado, producen la energía para la unión ADP, fósforo, hidrógeno y la formación del ATP para que sea usado, como vimos posteriormente. Y los 2 hidrogeniones libres más la molécula de media O2, que es OH2O, forma agua. Lo importante que aquí ustedes también tienen que saber a futuro, lo vamos a usar en próximas presentaciones, es que todo el sistema oxidativo descrito anteriormente del ciclo de Krebs va produciendo mucho NAD reducido que se convierte a NAD oxidado. Ya saben cómo se usan los electrones y los hidrogeniones, pero este NAD es utilizado luego en el citoplasma y fundamentalmente es utilizado dentro de la membrana mitocondrial, en el espacio intermembranario. Recuerden esto y una asociación básica: más velocidad aeróbica, más resistencia y potencia aeróbica, más devolución de ATP para resintetizar fosfocreatina y seguir haciendo esfuerzo, y más NAD, que va a jugar un papel importante como coenzima en la remoción y en la oxidación del lactato. Y eso es algo que tenemos que asociar posteriormente. Finalmente, grábense esto porque lo voy a volver a usar, probablemente repita la diapositiva como recuerdo, que en un momento el doctor George Brooks inyectó lactato marcado, ¿sí? Que se convirtió en piruvato marcado. Uno de los carbonos de esas moléculas arrastraba la molécula de información, el GPS, y el proceso de ese piruvato en el ciclo de Krebs terminó dando finalmente la formación de agua y la emisión del anhídrido carbónico, que se llama intercambio gaseoso respiratorio, la captación de oxígeno, luego lo parte O más O, ¿sí? Uno lo manda como agua y el otro lo utiliza en la energía, y el anhídrido carbónico salió cuando se hicieron estudios de consumo de oxígeno en esos sujetos inyectados con radioisótopos, animales y humanos, ¿sí? Se encontró en el aire expirado CO2, anhídrido carbónico, pero en el carbono del CO2 venía unido el radioisótopo. Y ahí se pudo ver después, con esta ecuación tan compleja y maravillosa, qué tasa del lactato pasa a piruvato y qué tasa de ese piruvato se oxida en el ciclo de Krebs como parte de la remoción-oxidación de la molécula.
Ahora podemos hacer aquí un resumen del sistema oxidativo interactivo entre glucólisis 36 ATP y la lipólisis 130 ATP. Quiero decirles que prácticamente el 95% de los esfuerzos de actividad física y deportiva son bancados por la glucólisis oxidativa y por la lipólisis, por lo cual es interesante, lo vamos a volver a tratar, la interacción entre glucosa, glucosa circulante, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, todo lo que no se utiliza de glucosa se convierte en glucógeno, ¿sí? Luego el glucógeno se puede romper en 6 moléculas de glucosa y arrancar 6 cadenas glucolíticas. Aquí está el proceso de glucólisis hasta piruvato. La reacción piruvato-lactato la vemos en presentación siguiente. Aquí el piruvato por la PDH ingresa al ciclo de Krebs, acetil-CoA. La acetil-CoA luego, obviamente, sus 8 pasos metabólicos, con la consecuencia de la producción de los NAD que dijimos anteriormente. El primero, y está remarcado, es el citrato, y vamos a ver por qué. Aquí tienen la lipólisis, en forma muy resumida. Los ácidos grasos libres vienen transportados por proteínas de la ruptura de los triglicéridos de los tejidos adiposos periféricos, subcutáneo e intervisceral, ¿sí? Los ácidos grasos libres sufren un proceso llamado beta-oxidación, muy complejo y escapa ahora a la discusión y a la descripción por la complejidad y la falta de tiempo. Terminamos en acil-CoA, la acil-CoA se convierte en acetil-CoA y aquí es como decirles, este es el camino glucolítico, piruvato, acetil-CoA, este es el camino lipolítico, acil-CoA, acetil-CoA, y aquí interactúan en ambos sistemas de acuerdo al volumen, la intensidad del ejercicio. Lo más importante es que entiendan que por qué acá producen 130 ATP las grasas y 36 solamente la molécula de glucosa, por la cantidad de carbono que tienen los ácidos grasos libres, que son mucho más altos, y además hoy se sabe que cuando los ácidos grasos libres predominan en el aporte energético aeróbico, incrementan significativamente mucho más el citrato, y eso produce una señal intracelular e intramitocondrial, porque manda una señal de la mitocondria al citoplasma y deprime la acción de la ruptura de glucosa sobre la acción sobre la PFK. Eso lo aclararemos nuevamente en otra parte de la charla, de las charlas. Pero la realidad concreta es que este efecto lo vamos a describir ahora como ahorrador de glucosa y glucógeno o mecanismo de sparing effect, que es la traducción de ahorro de un combustible. La oxidación de HL, entonces, genera un importante aumento del citrato en el ciclo de Krebs, lo cual inhibe o deprime a la PFK con la consecuente reducción de flujo y ruptura de glucólisis, llamado ahorro de glucógeno o sparing effect. Vamos a ver que hay otro ahorro de glucógeno y sparing effect de otro origen, por lo cual arbitrariamente vamos a llamar a este mecanismo de ahorro de glucosa y glucógeno 1. Esto es arbitrario y es más bien pedagógico. ¿Por qué vamos a aclarar esto? Porque usaremos este mecanismo de acción cuando predomina la quema de grasas como un efecto metabólico deseable de cargas de entrenamiento que en su momento desarrollaremos en las charlas respectivas, tratando de rescatar en el momento que un efecto específico de ese método de entrenamiento que quema grasa produce este mecanismo de ahorro de glucosa y glucógeno que es tremendamente importante para la recuperación deportiva. Por supuesto, recuerden que un ácido graso libre proviene de la ruptura de triglicéridos, que rompe en 3 ácidos grasos libres y un glicerol la molécula. Y ese glicerol que queda libre tampoco es desperdiciado por el cuerpo, ya que es un importante precursor neoglucógenogénico en el hígado del músculo. Vamos a ver luego cuáles son las moléculas que generan resíntesis de glucógeno a partir de resíntesis de glucosa a partir de sustratos intermediarios que reemplazan, no es que reemplazan, son similares a la formación de glucógeno a partir de glucosa ingerida en alimentos. Quiere decir que el organismo tiene no solo fabricación de glucógeno por la glucosa que no utiliza el músculo, sino que también tiene sustancias intermediarias, fundamentalmente el glicerol, el lactato piruvato
y la alanina como fuentes de neoglucogenogénesis, antiguo efecto descrito por el doctor Cori, o ciclo de Cori, que produce la llamada neoglucogenogénesis, o sea, fabricación de glucógeno y glucosa nueva que no proviene del sustrato alimentario, sino de sustratos intermediarios que parecieran sustancias de desecho. En la parte final de la presentación, para concentrarnos en lo que vinimos a buscar en esta charla, me pareció muy valioso previamente hacer toda esta revisión y actualización de conceptos para llegar a explicar cómo ir de la célula al entrenamiento deportivo. Para ir de la célula al entrenamiento deportivo tenemos que ver estos conceptos básicos que relacionan una carga de entrenamiento con los principios fisiológicos y viceversa. Hay 5 principios. Probablemente hoy, por razones de tiempo, toquemos el de predominio energético y especificidad metabólica solamente. Y en algunos momentos hablaremos de principios de individualidad, de reversibilidad y de sobrecarga. De cualquier manera, rápidamente, para no dejarlos con las ganas, el principio de individualidad habla de la respuesta absolutamente individual y única de carga sobre un sujeto, marcando que a veces los entrenamientos pueden servir en forma extraordinaria a un sujeto y no ser efectivos en otros. Allí es donde el entrenamiento empírico comete la mayor cantidad de errores al generalizar cargas en distintos sujetos. El principio de reversibilidad habla de aquellos efectos de adaptación que se convierten en desadaptación por periodos de descanso por lesión, descanso por vacaciones o periodos de transición, ¿sí? Y el principio de sobrecarga es fundamentalmente no sobrecarga muscular en el gimnasio, sino el principio de carga progresiva en micro, meso y macroestructuras a través de meses, semanas y años de los sujetos en crecimiento o ya consolidados en procesos deportivos a largo plazo. Vamos a tratar de concentrarnos en los más importantes. Para entender el principio de predominio energético, dice la definición: la carga de entrenamiento genera un estrés metabólico y un costo energético que predominantemente es aportado por uno o más de los sistemas de energía. Lo dijimos en el inicio para decir, el entrenamiento empírico no sabe qué costo energético demanda la carga, ni qué producción metabólica genera la energía prestada a esa carga. Por lo cual, rescatando la gráfica anterior del doctor George Brooks, recuerden entonces que el predominio energético vamos a hacer revisión del sistema TPO-creatina está entre los 4, 6, 8 segundos, a los 10 segundos perdió el 50%, el sistema glucolítico no oxidativo alcanza un predominio entre 30 y 40 segundos, un minuto. Esto va a tener profundas implicancias en los entrenamientos de tempo training o entrenamiento de velocidades de competencia elevadas, ¿sí? Tiene un TM50 de 10 segundos y el sistema oxidativo tiene un predominio aproximadamente después del minuto 15, minuto 30, ¿sí? Alcanzando un TM de 50% de aporte en 30 segundos, lo que explica la importante valoración de la llamada cinética del VO2, cómo se comporta el empinamiento de esta curva rápidamente entre 10, 30, 40 segundos hasta el minuto predominantemente. Bien, entonces, ¿para qué sirve? Es la ciencia lo que lo dice, el principio de predominio. ¿Cómo se aplica y se transfiere este principio de predominio energético? Los va a ayudar enormemente a determinar el volumen y duración de una carga, porque los orienta a específicamente, de acuerdo a lo que están buscando por la carga, cuánto la tienen que hacer durar y en función de la distancia elegida, qué volumen van a usar de repeticiones para producir una determinada prestación. Los va a ayudar muchísimo, sabiendo fisiología y bioquímica del ejercicio, de los procesos de pausas y tiempos de recuperación aproximados entre cargas. Nos va a ayudar a determinar qué combustibles fueron usados predominantemente por las cargas que hicieron o implementaron, y ello va a ayudar enormemente al personal que se ocupe del plan nutricional entre sesiones para planificar los combustibles en la reposición de alimentos y fluidos. El principio de especificidad metabólica, por el contrario, dice
Abajo, subrayado, el principio de especificidad es un concepto metabólico. Aquí se produce hoy una tremenda confusión que se sostiene día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, en casi todas las esferas o ambientes deportivos. Se habla, esto es específico para un deporte cíclico, esto es específico para el atletismo, esto es específico para velocista, esto es específico para fondista, esto es específico para el fútbol, esto es específico para el tenis, esto es específico para el boxeo o la lucha. Bien, les voy a pedir por favor que abandonemos ese falso concepto de especificidad, lo explicaremos adecuadamente en deportes cíclicos y acíclicos, y usemos el concepto de especializado. Esto es especializado para el atletismo de velocidad, esto es especializado para la natación de fondo, esto es especializado para el ciclismo ruta o para el ciclismo de persecución individual, esto es especializado para el fútbol, el baloncesto, el tenis, el voleibol o el boxeo, por tomar ejemplos prácticos. Porque para la ciencia el concepto de especificidad es metabólico. Quiere decir que ustedes tienen que entender que el estímulo del ejercicio debe estresar específicamente un mecanismo fisiológico que ustedes pretenden modificar generando su adaptación biológica al repetir su estrés, su recuperación, su estrés, su recuperación, su estrés, su recuperación. Aquí viene el concepto de degradación, resíntesis y supercompensación. Casi todo es así. Es muy importante que hagamos esta diferenciación. Lógicamente la gente a veces, el entrenador empírico, la gente que no quiere estudiar o no quiere complicarse la vida o ha estudiado muy débilmente la fisiología y la bioquímica del ejercicio en carreras de grado o posgrado, entra en esta confusión, dice, pero si tengo que entender especificidad metabólica, tengo que entender fisiología y bioquímica del ejercicio. Y no entiendo porque es muy complejo. Bien, ruptura de paradigmas. Necesitan una gran formación fisiológica y bioquímica para entender qué es lo que están estresando específicamente con cada carga. Vamos a hacer eso, se los prometo fehacientemente, cuando volquemos las cargas de entrenamiento fisiológica y bioquímicamente fundamentadas, específicamente desarrolladas, con los efectos y adaptaciones biológicas perseguidos. Entonces, como síntesis, una carga de trabajo es específica cuando direccionalmente estimula un mecanismo metabólico preciso y genera un efecto de adaptación en una cadena metabólica. ¿Para qué son importantes predominio y especificidad? Porque los beneficios de las adaptaciones son mucho más rápidos en menos tiempo de trabajo. Vamos a ver el tremendo valor del concepto de eficiencia energética, tanto aguda como crónica. Y fundamentalmente porque es el principio fundamental, perdonen la redundancia, para prevenir cuadros de sobreentrenamiento, para prevenir la aparición de fatiga aguda y crónica y para prevenir la tasa de lesiones y obviamente perjudicar a los deportistas generando abandono o generando interferencia de su desarrollo deportivo. Creo que hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención.